Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Julio Flores y en esta oportunidad voy a exponer un tema bastante controversial titulado El problema de los ateos. Antes de empezar la exposición, deseo orar por aquellos que aún no conocen de Jesús y nos están escuchando por primera vez por medio de las redes sociales. Oremos. Amado Dios, en este día te agradecemos por el regalo tan hermoso de la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos acercaste nuevamente a tu presencia con lazos de amor, pagando un alto precio de sangre por cada uno de nosotros. Y de esta manera darnos claridad y entendimiento de quién eres tú y el plan perfecto hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Bien, queridos amigos, hermanos, vamos a dar inicio compartiendo y dándole explicación al texto bíblico en Salmo 14 del 1 al 3 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este Salmo de David habla de la necedad de vivir como si Dios no existiese. Como explica la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, la palabra necio no se refiere a una inhabilidad mental, sino a una insensibilidad moral y espiritual. La frase "no hay Dios" sugiere a un ateísmo práctico. El punto de vista que plantea si hay Dios realmente no es importante para la vida de uno. El comentario del pastor y teólogo Steve Lawson identifica tres grupos de ateo que en diferentes formas niegan a Dios. El primero, ha habido algunos, no muchos, que han negado la existencia de Dios en su máxima expresión. El segundo, hay otros que, sin negarlo absolutamente, la existencia divina, sí niegan lo que es la providencia. El tercer punto, hay otros, y son muy numerosos, y quienes mientras profesan reconocer a ambas, las niegan en su corazón y viven como si estuvieran persuadidos de que no hay Dios que castigue o recompense. Bueno, negar la existencia de Dios o su poder en nuestra vida es llegar a ser una ley para nosotros mismos. Recordemos que dice Génesis 2:17. Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo radica en Dios. Si Él es nuestro alimento diario, seremos personas que caminemos en conquista del bien. Como hijos suyos, vamos a procurar hacer lo correcto y lo íntegro delante de los ojos de Dios. En este mundo bajo el dominio de Satanás, esto conduce inevitablemente a la corrupción y al ejercicio de prácticas pecaminosas, el camino directo a la muerte y a la condenación eterna. Nuestro devocional indica que el ateísmo no es solo un asunto de pensadores o filósofos. Actualmente, queridos, también se da en la gente que aunque no tiene estructurada en su mente esta forma de pensamiento o de convicciones o de dogmas, viven el ateísmo de una manera práctica. El ateísmo no es necesariamente un tema intelectual. El ateísmo es un asunto de actitud, una actitud en el corazón. El ateísmo es una doctrina que niega o no considera la existencia o la providencia de Dios en la vida de las personas. Para aquellos que no conocen un poco el significado griego, la palabra ateo en griego deriva de dos componentes prefijos, la a, que significa sin, y teo, que significa Dios. Es decir, un ateo es una persona sin Dios. Filosóficamente, los seguidores del ateísmo recurren a varios argumentos para cuestionar la existencia de Dios. Por un lado, ponen en duda la evidencia empírica de su existencia, señalan también las contradicciones, entre comillas, de la naturaleza omnipotente y benevolente de Dios, ya que según esto, entonces los ateos manifiestan:
que Dios no debería permitir la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que dicen los ateos, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Verdad? Bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir Albert Einstein. Y dijo esta frase muy conocida. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Si hablamos de ateos, hablamos también de toda una variedad de posturas del ateísmo. Está el ateísmo fuerte, está el ateísmo débil, el ateísmo teórico y el práctico, y también el ateísmo promovido desde el Estado, desde una perspectiva política de izquierda comunista. Queridos hermanos, en ese sentido teórico hay ateos dogmáticos que asumen esta postura como si fuera una realidad científica, pasando por alto que si bien es cierto se puede probar la existencia de Dios de manera científica, pero los agnósticos por su parte dicen que no puede ser comprobado, ¿no? Dicen que a Dios no se le puede llegar a conocer a través de la razón, y en eso estoy de acuerdo con ellos. Necesitamos conocer al Creador y abrazar la revelación por medio de su palabra. Hagamos un ejercicio bien práctico. Si vemos un edificio, deducimos que hubo un constructor, ¿correcto? Sí. Si vemos una pintura, deducimos que hubo un pintor, ¿correcto? Muy bien. Si vemos la creación, deducimos que hubo un creador, ¿verdad? Correcto. La evidencia científica indica que el universo se está expandiendo y va creciendo continuamente, y esto lo hemos estudiado, lo hemos oído mediante la teoría del Big Bang. Me imagino que cada uno de nosotros ya conocemos esta teoría. Bueno, esta teoría postula que el universo comenzó hace cerca de 14 millones de años, con una explosión inimaginable en la cual el espacio, el tiempo y toda la materia y energía fueron creados. Esa teoría plantea un dilema para el ateo. ¿Cómo puede algo provenir de la nada? Lógicamente, si el universo tuvo un principio, debe haber también una causa. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Qué causó la creación del universo? Las características de esta primera causa incluyen un poder inimaginable, una inteligencia suprema, sin tiempo y composición inmaterial. ¿Hay acaso una mejor descripción para esta primera causa que Dios? El hecho de que la creación requiera de un creador es solo una prueba de que Dios existe. Una segunda prueba, llegamos al tema de la vida. ¿Qué dice la ciencia acerca de la creación de la vida? Toda la evidencia científica apunta al hecho de que la vida solo proviene de la vida. Entonces, si la vida proviene de la vida, ¿cuál fue la vida que originó la vida? ¿Podría ser algo diferente a Dios? La ciencia ha propuesto una alternativa a la existencia de Dios, la teoría de la evolución. Me imagino que cada uno de nosotros conocemos esta teoría. Según esta teoría, la vida comenzó con una simple célula. A lo largo de millones de años, las formas de la vida gradualmente aumentaron en complejidad y estas se diversificaron hasta evolucionar en lo que hoy en día existe una variedad de vida. Si fuese así, queridos amigos, la teoría evolutiva nos lleva a creer que la conducta altruista sería tenida en cuenta como un atributo positivo del ser humano. La pregunta es, entonces, ¿por qué existen humanos malos? La ciencia no tiene una buena explicación para la existencia de la moralidad.
No puede explicar satisfactoriamente cómo pudo evolucionar el amor. La moralidad realmente no encaja en la teoría evolutiva. Sin embargo, es racional creer que debe de haber una fuente de ley moral. Para que existan las leyes morales, debe haber un dador de la ley, ¿correcto? Y ese dador de la ley es Dios. Recordemos que el ateo considera que el creyente es la persona más idónea para hablar de religión porque pertenece a un credo determinado. Por eso, cuando el tema es debatido, se busca un creyente para entablar una discusión. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un intercambio de argumentos con un ateo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia para poder compartir el evangelio a una persona agnóstica? Bueno, según la estadística nos dice que en la mayoría de veces el cristiano queda en ridículo por los argumentos poco fundamentados. Esto nos da una señal de que existen cristianos pocos dados a la lectura y al estudio del conocimiento. Es muy importante, queridos hermanos, conocer y estudiar bien cómo defender nuestra fe. No necesitamos defender a Dios, pero sí necesitamos la madurez y la sabiduría para poder argumentar nuestras convicciones. A pesar de ello, el ateo no se da cuenta que su victoria es falsa, porque no pocas veces el creyente sigue siendo creyente después de ser argumentativamente derrotado. Para el ateo, no hay nada más irracional y frustrante. ¿Cómo es posible que el creyente o cristiano siga siendo después de que en una discusión racional demostré que mi creencia fue mejor y que su creencia pertenecía a un mundo lleno de fantasías? Aquí yace la ignorancia del ateo frente a la naturaleza de la creencia de un Dios real, que según creo se puede explicar por medio de dos enfoques. El primer enfoque: el creyente no accedió racionalmente a su creencia, razón por la cual ésta no puede ser destruida racionalmente. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, donde sostuvo que la fe viene por la predicación en Gálatas 3:2, y que esta ciertamente no es la exposición de una serie de argumentos deductivos, yo podría añadir inclusive inductivos, que sostienen un grupo determinado de proposiciones o conceptos. La predicación, queridos hermanos, es la exposición de una enseñanza moral o espiritual explícita a través de las narraciones como son las parábolas. El creyente sencillamente se identifica o no con ellas, lo que hace que continúe o no escuchando la predicación y ponga o no en práctica tales enseñanzas, libre albedrío. De ese modo, podemos decir que el creyente no es dueño de su creencia, ni de la manera en que ésta llegó a su vida. Es decir, la creencia en un Dios real es algo que el creyente adoptó o le acontece por medio de la fe. No es algo que decide libremente creer por medio de la razón o de la lógica. Ahora bien, si tomamos en consideración lo tangible, existe una rama de la arquitectura y arqueología que lo denominamos la arqueología o arquitectura bíblica, porque se interesa en los lugares arqueológicos y arquitectónicamente actuales narrados en la historia de la Biblia. Pero quiero descartar en este momento, siendo un paréntesis, esta ciencia como un método para verificar si Dios existe, ¿correcto? Considero que lo importante de estos postulados es su carácter moral que trae consigo como enseñanza. Lo digo porque un creyente puede serlo sin saber dónde queda Jerusalén en un mapa, o ser tal vez incapaz de enumerar las 12 tribus de Israel, lo que quiere decir que su creencia en Dios no se agota
por conocimientos bíblicos o la falta de los mismos, que serían más propios para un teólogo. Bueno, hay una historia bíblica que puede ser de mucha utilidad, que quiero que ustedes presten mucha atención. Trata acerca del profeta Eliseo y el jefe del ejército siria, Aram en la Biblia, llamado Naamán. Los reyes de Siria e Israel intercambiaban cartas porque el militar sirio Naamán sufre de lepra. Y es sabido que en la región donde los profetas estaban en Israel, eran capaces de invocar a su Dios, a nuestro Dios, para curar enfermedades. Así el rey de Israel responde al monarca sirio que envía a su siervo Naamán con Eliseo, discípulo de Elías y reconocido profeta en Israel. La cita comienza con la llegada de Naamán a la casa del profeta. Recordemos, Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Así de simple. Bueno, el Habaná y el Farfar eran ríos en Damasco, ya es como si decimos eran ríos impecables, ¿no? Con aguas cristalinas, realmente dignos de contemplar. Y se preguntaba, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Podría bañarme en ellas y quedar limpio? Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no le habrías hecho caso? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el río Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, del profeta. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó absolutamente limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios, y al llegar se detuvo ante él y exclamó: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Segunda de Reyes 5, del 9 al 15. Queridos, la cuestión central de esa historia es que Naamán recibe un precepto que para él era contraintuitivo, fuera de la lógica. El militar esperaba que el profeta lo curara de una cierta manera. No solo el profeta no sale, sino que envía un mensajero. Y el mensaje es bañarse 7 veces en el río Jordán, algo que se contradice con las expectativas de Naamán. Él considera que los ríos de su país son mejores que los ríos de Israel y por ello no comprende la razón del ser de este mensaje. Bueno, sus hombres, quienes lo convencen de obedecer al profeta, quizás con el convencimiento de que no pierden nada, ¿verdad?, para hacerlo. Después de ello, queda curado y reconoce al Dios de Israel como Dios de toda la tierra. De ese modo, vemos que Naamán verificó el precepto, pero no de forma a priori, ¿verdad? No antes de, tuvo que ver primero, tuvo que darse cuenta que Dios es un Dios real de milagros, pero que dice la palabra, bienaventurado, ¿sí? El que no vio y creyó. Entonces, él, el profeta, tuvo claro qué es lo que tenía que hacer Naamán. Naamán no fue a estudiar la composición química del río Jordán para decir, bueno, según la composición química, voy a quedar sano. No, sino que puso en práctica la fe. Naamán no comprendió el precepto hasta que lo llevó a cabo por medio de la acción y de ese modo verificó que existe Dios. En el fondo, la prueba más real para saber si Dios existe es conociéndolo. Hay ateos que solo al escuchar el nombre de Dios ya lo odian. Entonces yo me pregunto, querido,
¿Cómo puedes odiar a alguien si no existe? ¿Cómo pueden odiar a Dios si Dios no existe? Bueno, para ir resumiendo un poco, el problema de los ateos es que se quedan sin respuestas que expliquen el origen del universo y respondan las tres preguntas básicas de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino final? Para el creyente, la respuesta es simple y absoluta: Dios. Si tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a un ateo, yo te recomendaría utilices las 5 verdades bíblicas o espirituales. La primera, Dios te ama y tiene un propósito para ti. La segunda, el pecado te separa de Dios. La tercera, solo Jesús te da la salvación eterna, Jesús como sustituto. La cuarta, tienes que arrepentirte de todo corazón. Y la quinta, aceptar que Jesús ya es el único Señor y Salvador en tu vida. Es cuestión de fe, mi hermano. Para reflexionar, vamos a ir respondiendo 2 preguntas que nos dice: ¿de dónde brota el ateísmo necio? Bueno, todo radica en el corazón. Nace en el corazón y se transmite por medio de nuestra actitud, es decir, nuestra forma de pensar, de actuar, pero sobre todo de vivir. ¿Qué dice Mateo 15:19? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo radica en el corazón. Si tenemos lo correcto en nuestro corazón, lo correcto fluirá de nosotros. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es el problema de los agnósticos sinceros? Bueno, sencillamente la falta de fe. Todo radica en creer o no creer, y a partir de ahí nace la obra transformadora de Cristo en el ser humano, desde adentro hacia afuera. Jesús es tan caballero que entra en el corazón de quienes deciden dejarlo entrar. Para culminar, queridos hermanos, deseo orar de verdad por aquellos ateos, agnósticos y personas que no conocen de Cristo. Es muy importante que nosotros seamos sensibles ante esa necesidad y muchas veces ante esas preguntas. Para tantas preguntas hay una sola respuesta: Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, el día de hoy oro por cada una de las personas que se encuentran heridas espiritualmente, por los ateos, por los agnósticos, deseándoles que descansen de sus dudas y temores, que la presencia del Espíritu Santo inunde sus hogares, sus corazones y les dé claridad de mente, para que en el día a día andemos tal y como tú nos trajiste al mundo, sin miedo, sin dudas, sin rencores, sin cadenas, más allá de las palabras, amado Señor. Te lo pido con la mano en el alma, ya que a veces lo único que necesitamos es una palabra llena de esperanza que nos abrace y que nos empuje a crecer y a creer que tú existes, a darlo todo o intentarlo una vez más. Aquella esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy quiero recordarte, querido amigo que nos escuchas, que Dios nos ama y que no podemos hacer nada para que eso cambie. Así que por favor, entrégale todas tus dudas, tus cargas a Dios y descansa plenamente en sus promesas, porque Dios actuará a tu favor y a su santa y perfecta voluntad. Aquello que pensábamos que estaba perdido será encontrado bajo la luz de la sabiduría que Él nos otorga cuando andamos en su voluntad. Nadie es perfecto, querido amigo, nadie más que Cristo. Y es en su amor en donde tú y yo nos perfeccionamos y descansamos. Así que, queridos, dejemos que el gran artesano nos siga moldeando y hagamos diligentemente nuestro trabajo mientras nos dirigimos a la meta. Seguir a Cristo es difícil, pero no seguirlo es aún más. Ahora pues permanecen estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor.
pero lo más excelente de ellas es el amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el nombre de Cristo, oramos confiadamente que solo Él traerá claridad de mente. Amén. Por último, queridos hermanos y amigos, quiero dejarles una cita de Blaise Pascal que dice: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunde en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.